Bien, hermanos, ya estamos preparados. Discipulado de Efesios 4:23, martes 18 de marzo 2025. Bueno, vamos a arrancar. Vamos primeramente a darle gracias a Dios siempre por estas oportunidades que nos da de reunirnos, ¿no? En un ambiente pues diferente a lo que es un culto tradicional en la iglesia. Aquí podemos pues expresarnos un poco más, discutir y bueno, ahí entre todos aprendemos, ¿no? Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta linda oportunidad y bueno, para que sea siempre Él el que nos guíe, ¿no? Mario Oviedo, ¿estás por ahí para que nos regales una oracioncita, ¿vale? O la agarré fuera de base. Dije Mario Oviedo porque la vi ahí. Bueno, Pau, tú que estás ahí, rescata a tu mami. Buenas noches. Eso, Pau, a ver si Te nos damos regalas una gracias, oración. Señor, por este nuevo compartir que vamos a tener. Te pedimos que nos quites cada distracción que haya, Señor, cansancio o enfermedad, que nos podamos sentir bien para poder entender tu mensaje, para que cuando termine la noche, Señor, podamos ser hacedores. Gracias por cada familia aquí representada. Te ponemos todo en tus manos, al pastor que trae el mensaje, que siempre está dispuesto a servirte, Señor, y ayudar a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Pedimos por las personas que están conectadas y las que no se pudieron conectar, por cada situación que haya hoy en el día en cada uno de los hermanos. Y nada, que podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente, que estemos dispuestos y disponibles para ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, muchas gracias. Pastor, Pau. Amén. perdón, es que cuando iba a poner el micrófono se me pasó de página y no lo encontré, pero sí estaba aquí. Está bien, María, al final te pones al día con nosotros en la oración final. Está bien. Bien, vamos a, bueno, antes de compartir esa pantalla, ustedes saben, hermanos, que a nosotros los cristianos, pues obviamente nos tienen muchos calificativos, ¿no? Entonces, ¿como qué calificativo? Y no bueno, sino porque obviamente se uno dice, es que usted es un siervo del Señor, pues eso sería un buen calificativo, ¿no? Pero así como calificativos despectivos, ¿cuáles ustedes se acuerdan? Así que uno diga, ah, pastores que a nosotros nos dicen así, o sea, en general, ¿no? A los cristianos, como cuál se les ocurre. Panderetas, hipócritas. Panderetas, mucha hipocresía, ¿qué más? Atajacocos. ¿Cómo? Atajacocos. Esa es nueva, Marquito. Y es que ¿Qué estamos más? así alabando a Dios. Ah, bueno, está bien. ¿Algún Hay otro? uno, hay uno que a mí, bueno, no me gusta, que dicen que somos los hermanos apartados, Los hermanos separados. Ok. separados. ¿Qué más? ¿Solo esos? Protestantes. Protestantes, Falsos, falsos, los, fanáticos, los Santulones, aleluyos. los aleluyas. ¿Cuál, Anthony? santulones. Santulones. Sí, hay varios, ¿no? Hay varios, bueno, lo más comunes, bueno, son panderetas, fanáticos, bueno, religiosos, de todo un poco, ¿no? Pero bueno, vamos voy a compartirles la pantalla, nada más para que entremos en el tema, ¿no? Y quiero arrancar con esto, ¿no? Digamos, y ahorita les digo cuál es el tema, porque no sé si ustedes están de acuerdo que también a nosotros a veces se nos tilda de radicales, ¿no? O sea, de que somos... ¿Sí, sí han escuchado eso o no? Sí, Sí, claro. sí, es cierto. Sí, claro. O sea, que somos radicales. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Eso es un buen calificativo o malo? Para mí, No, no es bueno. bueno, bueno. La Bueno, palabra ahí es radical. dicen bueno y malo. Eh, depende, ¿eh? Depende también en el contexto, porque si ustedes ven, la palabra radical tiene varios significados también. Entonces, por eso es bueno verlas todas y y de acuerdo a lo que les he dicho de buscarla y después buscarla en un diccionario bíblico para ver en el contexto de la Biblia a cuál de todas esas se está haciendo más referencia. Entonces, la palabra radical tiene varios significados. Por ejemplo, en términos generales,
se refiere a todo lo que pertenece o está relacionado con la raíz. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno veía en matemática que le decían los radicales? Entonces uno ya sabía que iba a haber raíz cuadrada, raíz cúbica. Bueno, básicamente todo lo que está relacionado con la raíz, eso tiene que ver con radical. En lo político se utiliza para describir a una persona que es partidaria de reformas extremas, que tal vez en este contexto es que nos quieren meter a nosotros, que somos radicales, en el sentido de que pues, somos partidarios de reformas que están en la Biblia o preceptos que están en la Biblia, pero que las seguimos o nos dicen que las seguimos de una manera extrema sin ningún tipo de negociación y no hay nada que discutir y todo ese asunto, ¿no? Entonces, desde ese punto político, esa es la definición de radical. Desde el punto de vista gramatical, o sea, en la lingüística, se refiere a la parte de una palabra que se conserva en todas sus formas, ¿no? Entonces, el radical, digamos, a veces, por ejemplo, el caso de discipulado, disciplina, discípulo, tienen como una parte radical o una raíz que es la parte de dis, ¿no? Dis, básicamente. Entonces, en lingüística es eso. En matemáticas básicamente se refiere a, digamos, al contexto de lo que es las raíces que uno conoce, ¿no? Que tiene que ver con el término general. Entonces hay varias definiciones, ¿no? A nosotros, como les digo, nos encasillan más en la definición política, es decir, que somos partidarios de conceptos, reformas, fundamentos y que los seguimos de una manera ya extrema, ¿no? Entonces, por eso nos dicen que somos radicales. Ahora, bíblicamente, pues la palabra radical tiene su origen en el latín radix, que significa raíz, ¿no? En la Biblia, el término radical se refiere a la raíz o a la base de algo, la fuente o el fundamento de una creencia o práctica, ¿no? En resumen, porque es muy más extensa la definición, en resumen, el término radical en la Biblia se refiere a la raíz o la base de algo, la fuente o el fundamento de una creencia. En la fe cristiana, esto se traduce en la importancia de construir nuestras vidas sobre la base de la fe en Cristo y aferrarnos a Él como nuestra fuente de vida y crecimiento espiritual. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que varias veces hemos hablado en la iglesia o en algunas enseñanzas recientes que una de las cosas que nosotros debemos hacer en nuestro caminar cristiano es estar arraigados en Él? Y cuando decimos arraigados en él es que hayamos echado raíz, ¿no? O sea, y a eso se refiere la palabra radical como tal. Hay una canción que es muy, muy familiar para nosotros, que es la canción de Sinceridad, ¿se acuerdan? La que canta Rabito. Sinceridad, de hecho así se llama el programa de la radio y todo eso. Y hay una parte en la canción que dice que el que quiera con Jesús irse a vivir, o sea, esto no es bíblico, ¿no? Sino que quería traerlo porque es una canción muy, muy familiar. El que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna, el Señor nos pide todas o ninguna. O sea, de hecho, así es con el Señor, ¿no? Y hay varios versículos que así por lo menos lo ponen. Por ejemplo, Lucas 11:13 dice el Señor, el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, pues desparrama, ¿no? O sea, como quien dice, o estás o no estás, ¿no? Y en Primera de Reyes también, no es solamente del Nuevo Testamento, en Primera de Reyes 18:21, ustedes se acuerdan cuando Elías obviamente confrontó al pueblo y les decía, acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Pues si Jehová es Dios, síganlo, y si es Baal, pues id en pos de él, ¿no? Y el pueblo obviamente se quedó callado, ¿no? Entonces, ¿por qué el pueblo se quedó callado? ¿Por qué creen ustedes que el pueblo se quedó callado? Yo no se había decidido. porque era cierto. Porque digamos, al ser humano o a la gente, la gran mayoría, no todo, a la gran mayoría de la gente le gusta estar ahí, ¿no? En la mitad, ¿no? Es que no, es que quedar bien, y más adelante lo vamos a mencionar, ese espíritu del político que todos tenemos, ¿no? Porque si ustedes saben, la política es el arte de la conciliación, de quedar bien con todo el mundo, ¿no? Entonces, si hay algo que caracteriza a los políticos es esa habilidad que tienen de quedar bien con todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso la gente se queda callada, porque ellos en el fondo, ellos querían seguir adorando a Dios, pero tampoco querían dejar de adorar a sus dioses, ¿no? Pero la Biblia, hay muchos otros pasajes realmente
donde se nos insta a definirnos, ¿no? Con quién, de parte de quién estamos, o cuando se acuerdan que Jacob se encontró al ángel, aquel le dijo, bueno, ¿tú eres amigo o enemigo, no? Dígame de una vez para saber cómo lo trato, ¿lo abrazo o lo pateo? Bueno, así no dice la Biblia, ¿no? Pero dice uno, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas consideraciones que acabamos de ver, entonces uno dice, ah, bueno, entonces sí, sí, ser cristiano realmente implica ser radical, ¿no? Lo que pasa es que cuando es lo mismo, ¿no? Que a uno le digan, usted es un fariseo, entonces que ya, bueno, dígame en qué línea, ¿no? ¿En la línea de la hipocresía o en la línea de que soy un intérprete de la ley? Porque dependiendo de la línea, pues o es un halago o es un insulto. Lo mismo pasa con esto de ser radical, ¿no? ¿En qué línea la estás diciendo? ¿En la línea en que yo soy una persona que estoy arraigado, tengo mis raíces bien fundamentadas y me aferro realmente a lo que creo? Y acuerden que por eso es que dice la palabra que uno tiene que comprar la verdad y no venderla, no negociarla como tal. Entonces, de acuerdo a estas consideraciones, el ser cristiano implica ser radical. Y ahorita vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Entonces, cuando a ustedes les digan, es que usted es un radical, digo, pero ¿en qué términos me estás diciendo radical? ¿En que soy extremista, que soy fanático? ¿O qué? ¿O que yo tengo mis raíces bien arraigadas? Entonces, por ahí, ¿no? Entonces, en línea a esto, ya como usando esto como una puerta de entrada, eh, ahí es donde caemos en este gran problema que hay, ¿no? Si el cristianismo implica ser radical, entonces tenemos un problema, porque la gran mayoría de los que se dicen llamar cristianos pues no son radicales, ¿no? Y a veces hasta a nosotros mismos nos falta un grado de ser radicales, ¿no? O sea, hasta qué punto somos o no radicales en la línea que acabamos de ver, ¿no? No en la línea del fanatismo y de que no te, y que seguimos algo sin entendimiento, porque la idea de Dios no es que uno como un robot lo siga y defienda una idea, no, que el Señor lo que nos insta a nosotros a dejar la simpleza y que cada vez que oremos, oremos con entendimiento, cuando hablemos, hablemos con entendimiento, que nos entreguemos a Él como un sacrificio vivo en un culto racional, ¿no? Por eso dice racional, con entendimiento, ¿me entiende? Entonces hay un problema ahí con los que yo, bueno, los he llamado aquí como los casi cristianos, ¿no? Porque pues obviamente el ser radical pues brilla por su ausencia. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y y hablar de los casi cristianos, pues tiene que ver hablar del proceso de conversión como tal, y vamos a ver pues, el ejemplo de la persona tal vez que la Biblia muestra como el ejemplo clásico o el buen ejemplo de lo que es una conversión, ¿no? Entonces, bueno, empecemos hablando como que estas son algunas cosas que ya las hemos comentado, sino que quise dejarlas ahí porque hacen parte del tema de que todas las personas, todos los que estamos aquí o las que nosotros conocemos, pues obviamente hay acontecimientos que a nosotros nos marcan, ¿no? O sea, la fecha de nuestro nacimiento, cuando nos graduamos, los que somos casados, cuando nos casamos. En estos días que fuimos a visitar al pastor Tibor y a la pastora María Estela, que estábamos ahí. Y entonces creo que el pastor Tior me leyó un versículo que decía, está en el libro de Josué que decía, algo estábamos hablando ahí de la edad, entonces dice él, y que el Señor le había dicho a José, Josué, tú ya estás viejo, ¿no? Ya estás de edad avanzada, pero te quedan todavía muchas tierras por conquistar. Entonces yo le decía al pastor, Pastor, y yo creo que usted no se acuerda, pero ese fue el versículo que usted nos leyó a nosotros el día que nos casó, ¿no? ¿Me entiende? Entonces hay cosas que a uno le quedan ahí grabadas, porque a lo mejor él no se acuerda porque pues para él era un versículo más que daba en un matrimonio más de los que él oficializaba, a una pareja más, podría ser, pero para uno que son cosas que lo marcan, pues le quedan ahí, ¿no? Entonces, obviamente la muerte de alguna persona también uno se acuerda. Entonces, y a lo largo de nuestra vida vamos quemando etapas y cada una de esas etapas pues va acompañada de gente que conocemos, ¿no? Amistades que nos marcan, algunas para bien, otras para mal. Pero bueno, todo eso es parte de nuestra vida como tal, ¿no? Pero obviamente sin lugar a dudas, y yo espero que ustedes compartan eso, pues el evento más importante en la vida de uno es el día que decidimos ser cristianos, ¿no? O sea, que decidimos entregarle nuestra vida a Cristo y que ya hemos podido ver lo que es el AC, el antes de Cristo y el DC después de Cristo y cómo nuestra vida ha cambiado, ¿no? Y yo espero que así ustedes lo vean, por lo menos. Y también, obviamente, conocedores de que eso, aunque es una decisión que tomamos ahora, pues es una decisión que tiene repercusión en la eternidad, ¿no? Tristemente, hay muchas personas que mueren sin darse esa oportunidad. Y digo sin darse la oportunidad, no digo sin tener la oportunidad, porque todos la tienen,
nosotros la tuvimos y la aprovechamos, pero hay mucha gente que ni siquiera se da la oportunidad de saber que en Cristo o en Dios, digámoslo así para ser más generales, pues hay esa capacidad o esa posibilidad de disfrutar de otro estilo de vida, ¿no? Algunas otras personas pues llegan a ser cristianas ya casi en el ocaso de su vida, cuando físicamente pues no pueden aportar mucho, ¿no? Entonces ahora sí eran pastor, pero de todas formas se van a salvar. Sí, pues se van a salvar, pero imagínense una persona que le entregue su vida al Señor de 70 80 años, que está bien, se va a salvar, pero posiblemente en esos 70 80 años hizo cantidad de cosas que después lo avergüenza a uno, y ya a esas edades pues uno no logra ser muy útil para la obra en cuanto a que uno pueda hacer algo, aunque uno logre salvarse, ¿no? Pero bueno, eso es parte de, ¿no? Entonces, y hay muchos cristianos hoy en día, o por lo menos dándoles el beneficio de la duda, que todavía no alcanzan o no llegan a apreciarlo, el privilegio de lo que es ser hijo de Dios, ¿no? Que es un privilegio, o sea, realmente, y ahorita más adelante les digo, les explico un poquito qué es un privilegio y qué es lo que uno debería hacer como cuando uno recibe un privilegio, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, en medio de ese vivir o ese caminar, es muy importante que nosotros entendamos que aunque hemos tenido muchas amistades, pues no hay nada como el ser amigo del Señor y el tener la amistad con la persona del Espíritu de Dios, porque sin lugar a dudas hemos cambiado nuestra forma de pensar. Yo creo que si ustedes se trasladan un poquito a la manera en que pensaban o que pensábamos todos, vayamos ahí antes de tener nuestro encuentro personal con el Señor, y nos damos cuenta de que realmente nuestra forma de pensar ha cambiado, ¿no? Y ahorita valoramos cosas que antes no valorábamos, ¿no? Y entre ellos la familia, por ejemplo, son cosas que uno valora. Y entre ellas, pues, tantas bendiciones que el Señor nos permite disfrutar ahora que estamos caminando con Él y en Él, ¿no? Entonces, por eso es que siempre y ustedes han visto que siempre insistimos en la iglesia de que los mensajes, pues, tienen siempre su propósito, y entre el más importante de ellos es que uno se pueda pesar en la balanza de Dios, y qué es uno dentro del cuerpo de Dios, si realmente uno es hijo de Dios, o si uno ha trascendido a ser un cristiano, ¿no? Que hay mucha diferencia, ¿no? O sea, ser hijo de Dios, pues en el momento en que uno recibe a Cristo, pues uno es hijo de Dios, ¿no? Porque uno recibe el privilegio, pero uno tiene la posibilidad de empezar un proceso que lo convierta en cristiano como tal, y es cuando uno llega a tener la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, y comienza uno a tener la manera de pensar de Él, ¿no? Y digo esto de que hay mucha gente que se queda ahí como hijo de Dios y no trasciende, porque pues bueno, en la iglesia obviamente pues todos parecen cristianos, ¿no? O sea, uno ve caritas y todo eso, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando la gente sale de la iglesia? ¿Qué pasa en el día a día nuestro? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué es lo que copa nuestro tiempo, nuestra mente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no podemos ignorar que el tiempo pasa y a veces nos dejamos llevar por las rutinas que todos tenemos, y sobre todo, yo no sé si ustedes tienen esa misma impresión, pero pareciera que los días duran menos, ¿no? O estamos aquí un martes reunidos y cuando menos pensamos ya estamos otra vez el martes aquí reunidos, y entonces se nos fue una semana, y a veces y decimos en qué momento pasó todo eso, ¿no? Entonces, pero es importante por eso aprovechar el tiempo. Entonces, en línea a lo que les decía ahorita, la Biblia, obviamente, para los que creen, ¿no? Porque acuerde que todo lo que está en la Biblia no es para todos, o sea, la fe no es para todos, como hablamos el domingo, la fe es para los que creen, ¿no? Entonces la Biblia nos presenta, digámoslo, esa posibilidad de que haya un cambio radical en todo aquel que desea creer en ella, ¿no? Como decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, ¿no? Entonces, hay posibilidades realmente por medio de la palabra de que uno pueda tener un cambio radical, ¿no? Un cambio, y cuando hablamos de un cambio radical, estamos hablando de un cambio bien fundamentado, bien arraigado, bien sostenido como tal, ¿no? Tristemente, hay mucha gente que no entra en ese proceso de ese cambio radical, y vemos que después de mucho tiempo, muchos años, pues no trascienden, ¿no? O sea, no crecen, no cambian. Y no es falta de revelación, como lo hemos mencionado varias veces y lo hemos aprendido en la iglesia, no es falta de revelación, sino que es falta de provisión porque falta relación, ¿no? O sea, si uno tiene una relación con el Señor, una relación con el Espíritu Santo, la provisión ahí está en la palabra, y en medio de ellas dos le será revelada, una revelación progresiva. ¿Se acuerdan lo que es una revelación progresiva, no? ¿Alguien sabe?
Que va avanzando. Sí, que a medida que uno avanza, ¿qué pasa? Más, Más Más se le va revelando. conocimiento, más entiende, ¿no? O sea, más en más va conocimiento. comprendiendo. Por eso es que el Señor les decía a los discípulos, mire, esto ahorita ustedes no lo van a entender, pero más adelante lo van a entender. ¿Por qué? Porque esto es progresivo, ¿no? Eso es como los lentes, que yo les decía que son progresivos. Por ejemplo, estos lentes son progresivos porque se supone que a medida que yo bajo los ojos, pues el aumento aumenta. O sea, hay más aumento, ¿no? Pero bueno, el caso, Pastor, sí, perdón, señor. también parte del asunto, bueno, del asunto no, del crecimiento, es que hay que conocer más palabras porque él dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que han recibido. Ujú. No, y hay que conocer más palabras porque entre más palabras hay más qué. Responsabilidad. Más conocimiento. Conocimiento, Sí, más conocimiento y más responsabilidad. Y si hay más conocimiento, hay más qué. Revelación. Más fe. entendimiento. Sabiduría. Fe, pastor, fe. Fe, sí. Fe Fe, podría ser la fe. palabra. Todo lo que ustedes dijeron está bien, más sabiduría, más todo. Pero digamos que concentrémosla en esa palabrita. Hay más fe, ¿no? Y a medida que uno tenga más fe, porque dice que el justo por su fe vivirá, ¿no? Entonces, en la medida en que uno más conozca, pues más camina agradando a Dios, porque sin fe, sin saberlo, pues no vamos a poder, ¿no? Entonces, bueno, tristemente, en línea a lo que estamos hablando, la mayoría, hay mucha, no todas, pero la gran mayoría de las iglesias están llenas de gente que está convencida de que son hijos de Dios o que están convencidas de que son cristianos, pero si uno se pone a ver por sus frutos, como dice la palabra, realmente gente no convertida, ¿no? O sea, están convencidas de que son hijos de Dios, pero no son gente convertida. Entonces vamos a entrar por ahí. ¿Y por qué vamos a estar hablando de esto de la conversión o el convertirse? Porque el convertirse implica en la persona un cambio radical, ¿no? O sea, si hay algo que caracteriza una conversión, eso es el cambio, ¿no? Cambio radical, porque si una persona realmente va a una iglesia, hace la oración, dándole el beneficio de la duda, que haya sido un genuino arrepentimiento, pero si en esa persona no vemos un cambio, pues uno dice, mira, esa persona no se convirtió, ¿no? Porque ese es el concepto de convertirse, ¿no? Y bueno, aquí está la diferencia entre los dos, entre lo que es convencerse y convertida. Hay mucha gente convencida, pero no está convertida. Convencer es conseguir con razones o argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Entonces, cuando uno habla con una persona y uno la convenza de que haga algo o que piense de X o Y manera, ¿no? Eso es convencer. Y en cambio, convertirse o la conversión es un cambio radical. Si ustedes ven, hemos estado hablando de esta palabra radical, ¿no? Por eso es que es la modificación de tu manera de pensar, el cambiar de camino, de hábitos, costumbres, hacer algo o hacer que algo o alguien se transforme en algo distinto de lo que era. Yo, por ejemplo, yo me miro lo que soy hoy y lo que era hace 20, 25 años y si bien todavía hay cosas que sigo convirtiendo, porque el proceso de conversión ustedes saben que nunca termina, pero sí, hay cosas que ya uno no es, o sea, si uno se ha transformado en algo que no era, ¿entiende? Estamos hablando obviamente desde el punto de vista espiritual y en alguna forma, y también lo natural, ¿no? Hay otras cosas que uno ya no cambia, ¿no? Porque pues obviamente mis hermanos y y mis padres de hace 25 años pues son los mismos de ahora, ¿no? Entonces, hay cosas que obviamente no cambian, pero ustedes entienden básicamente. Entonces, por eso es que siempre les pongo este ejemplo del hombre lobo y Hulk, que acuerda que ellos se convertían, entonces cuando ellos estaban convertidos uno no los reconoce, o eran totalmente algo diferente a lo que eran antes, hasta que se desconvertían otra vez, usando un ejemplo ahí que todos manejamos, ¿no? Entonces, cuando una persona le entrega su vida a Cristo por medio de un nuevo nacimiento, pues no es que se convirtió, ¿no? Eso está mal dicho realmente que una persona un lunes le diga a otra persona, mira que ayer domingo fui a una iglesia y me convertí. No, no. Puede ser que le entregó su vida al Señor, cambió de naturaleza y todo eso, pero no se ha convertido todavía, porque el nuevo nacimiento lo único que hace es cambiar de naturaleza e iniciar o marcar el inicio del proceso, ¿no? Entonces ahí es donde arranca el proceso. Pero ya el proceso de conversión implica despojarse, renovar la mente, revestirse, todo lo que hemos hablado y que de pronto ustedes están ya cansados de escuchar, ¿no? Entonces, el cristianismo en sí es un proceso de conversión que dura pues hasta el final. Mientras estemos vivos, siempre vamos a estar en ese mismo proceso de convirtiéndonos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la conversión a Jesucristo. Eh,
y estoy insistiendo en esto de convertirse porque si bien la palabra implica, como lo vimos ahora, de que uno tiene que ser un cristiano, tiene que ser radical en lo que es el caminar cristiano, entonces uno tiene que estar bien seguro de realmente si uno se ha convertido o no, o si uno está convencido, ¿no? Que no le vaya a pasar, no vaya a pasar por esa sorpresa de que uno crea y que no es, ¿no? Entonces, el proceso de conversión a nuestro Señor tiene algunas características que las podemos resumir. En algún momento profundizamos de eso, pero básicamente vamos a resumirlas aquí. Eso ocurre en el curso normal de la vida, ¿no? O sea, no es que uno planea convertirse al Señor o entregarle su vida a Él e iniciar el proceso. Uno puede tener ese encuentro personal o ese arranque del proceso en un bus, escuchando una prédica en la oficina, que alguien le hable a uno del Señor, o un tratado que le entreguen, o un mensaje que uno escuche. Entonces ocurre generalmente en el curso normal de la vida, ¿no? Es inesperado y repentino, o sea, porque produce un shock, o sea, básicamente, y siempre despierta ciertos temores, ¿no? Precisamente porque el ser cristiano o el convertirse o el entregarle nuestra vida al Señor e iniciar ese proceso de conversión, pues siempre uno sabe que implicará en uno un cambio radical, ¿no? Entonces la gente le tiene miedo a ese cambio porque siempre le han vendido como que uno pierde autonomía, que le lavan el cerebro, que bueno, que ya uno prácticamente deja de ser alegre y se convierte en aburrido, comienza uno a ser mediocre y bueno, tantas cosas que sabemos que nos encasillan ahí y entonces a esa serie de cambios la gente le huye, ¿no? Como tal, pero lo que sí es una realidad es que los cambios son reales, pero son para nuestro bien, ¿no? Eso lo sabemos como tal, ¿no? Entonces es inesperado, impacta a otras personas que nos rodean, obviamente si hay alguien que se impacta, son la gente que nos conocen y que saben cómo éramos y como ya, y en el momento que se dan cuenta que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, pues se impacta, ¿no? Eso es una realidad que ellos sufran impacto, ¿no? Y además también produce en nosotros un impacto, un cambio radical, ¿no? Uno comienza a amar las cosas que antes aborrecía y aborrecer las cosas que antes ama. Comienza uno a amar al prójimo, entendiendo que prójimo no es solamente los que uno ama, los que uno conoce, porque entiende uno aquello que decía el Señor de que qué valor tiene cuando uno ama al que lo ama, ¿no? O sea, el asunto aquí es muchas veces hacer cosas por gente que ni siquiera sabe, nunca llegará a saber que uno hizo algo por ellos, pero a uno lo menos que le interesa es que esa persona sepa que uno hizo algo por ellos, ¿me entiende? Porque uno lo sabe y sabemos que Dios lo sabe, ¿no? Entonces, y eso es suficiente, ¿no? Y antes no pensábamos así, antes uno hacía algo por alguien. E inmediatamente uno buscaba la forma de que esa persona supiera que yo lo... Y es más, si yo le iba a regalar algo a alguien, lo primero que hacía era tomarme un selfie para publicarlo en redes sociales, ¿no? Aunque ustedes dirán, pasó, pero hoy en día lo siguen haciendo. Pero sí, pero no es lo ideal. Pero bueno, el caso es que estas cuatro etapas que están aquí, nosotros las podemos ver bien marcadas en la vida de Pablo, que como les decía ahorita es quizás el ejemplo más contundente de lo que es una verdadera conversión, ¿no? Y vamos a usar rápidamente el ejemplo de Pablo, porque todavía ni siquiera hemos entrado al tema de los casi cristianos, ¿no? Pues estamos viendo, estamos como fundando, poniendo las bases de lo que es la conversión, y creo que el ejemplo de Pablo es clave, ¿no? Bueno, la conversión de Pablo usted la encuentra ampliamente en lo que es en Hechos capítulo 9, eh, donde él hace su escena, ¿no? Él aparece en escena en Hechos 7:58 cuando matan a Esteban. ¿Se acuerda que en Hechos 7:58 dice la palabra, y echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo? Entonces ahí aparece por primera vez Saulo de Tarso, que era un joven ahí y todo eso. También la Biblia lo menciona a Pablo, digámoslo ya, como el único apóstol, digamos que con un nivel de educación un poquito más arriba de los demás, ¿no? En Filipenses capítulo 3 del 4 al 7 hace una descripción de lo que él mismo cuenta, ¿no? Él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más. Yo fui circuncidado del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, yo las he estimado como pérdida por amor a Cristo, que ya ustedes han escuchado que el mismo Pablo lo menciona, ¿no? Entonces, se habla de él, obviamente él mismo reconoce que era blasfemo, es decir, él hablaba mal del Mesías y de los cristianos, es más, él odiaba a los cristianos, ¿no?
y él lo reconoce realmente en varias partes cuando él da su testimonio. Entonces, en términos generales, podríamos decir que él era una persona extremadamente religiosa. Entonces, desde el punto de vista, desde el punto de vista de lo que vimos ahora, de ser radical, él era un radical, pero en la línea esa que vimos allá de que era extremadamente metido en lo que él creía que estaba bien y era demasiado celoso y no aguantaba ni media, ¿no? Básicamente. Entonces, en esa línea era radical. Pastor, Sí, señora. que ahora que lo que escribes de Pablo, ahí me parece, bueno, hay como un poquito como de orgullo de él, ¿no? Como orgulloso, no es como tildando a ser orgulloso de todo eso que él hablaba de sí mismo. No, porque digamos, digamos que suponiendo que Milena dijera, es que a mí me parece que hay mucho orgullo en lo que Pablo dice, pero el versículo 7 él dice, pero sí, esas cosas que para mí, tal vez cambiándole lo que él dice, siendo como abogado de Pablo, que él podría decir, pero cuántas cosas, pero de cuántas esas cosas me sentía yo orgulloso, al final las he estimado como pérdida porque me di cuenta, abriendo mis ojos, de que eso no era nada, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, que claro, lo que pasa es que él aprovecha lo que él fue, porque eso le sirve le servía como plataforma para su testimonio. ¿Ustedes se acuerdan que él siempre que tenía la oportunidad, él siempre daba su testimonio y empezaba por ahí, él era fariseo, que él era celoso y que todo eso, pero que él se avergonzaba de eso, ¿me entiendes? Entonces, que él era orgulloso en el sentido de que tenía un temperamento fuerte, sí, pero en el versículo 7000 él lo dice con una dosis de humildad, dice, pero esas cosas que cualquier otro hubiera rajado de ellas, para mí ya son basura, ¿no? Básicamente. Ok, entonces, bueno, y en Gálatas 1:13 él mismo reconoce que él era celoso de las tradiciones de las padres, y mira también aquí para reforzar, mire lo que tú dices, porque él dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, ¿no? Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, ¿no? Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Entonces él mismo reconocía eso, pero él se lo contaba a la iglesia no con orgullo en cuanto a que se sentía satisfecho de lo que hacía, sino que lo contaba con una dosis de vergüenza como tal. Entonces, básicamente todo esto de la conversión de Pablo, pues en el capítulo 9 vamos a ir viendo básicamente para que ustedes vean las cuatro etapas que vimos allá, que ocurren cuando uno está haciendo lo que normalmente hace, que tiene un impacto en los terceros, que tiene un impacto en uno, bueno, todo eso que vimos ahora ya. Entonces, en el capítulo 9 versículo 1 dice la palabra Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Entonces, mire lo que dice ahí respirando aún amenazas y muerte. Es decir, el hombre, eso es como cuando dice, es que se suda odio, o sea, es como un decir, ¿no? Es como una analogía, ¿no? Él respiraba amenaza, o sea, que a toda hora estaba blasfemando contra los cristianos y contra el mismo Cristo que ellos seguían, ¿no? Entonces, sí le tenía un odio grande a los cristianos. Y lo que dice la palabra ahí es que él tenía acceso a altos líderes de la iglesia, y vino al sumo, mire, dice, vino al sumo sacerdote, ni siquiera vino a los sacerdotes, no, vino al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote, pues era el sumo sacerdote, era el sacerdote más alto, ¿no? Y entonces tenía acceso, digamos, a la crema innata del Sanedrín, ¿no? Y obviamente siempre con esa firme decisión de que él quería acabar con esa secta, y usted ven en el versículo, dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, pues recuerde que así les decían a los cristianos, los del camino, los trajese presos a Jerusalén, ¿no? Entonces, eso era lo que él sentía, ese era el sentimiento que él tenía. Después en el versículo 4 y 5, bueno, en el versículo 3 dice que más yendo por el camino, todos conocen la historia de Pablo, ¿no? Pero vamos a verla rápidamente, que nunca sobra refrescarla. Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. El versículo 4 dice, y cayendo en tierra, que ahí algunos dicen, es que se cayó el caballo. Pues la Biblia no dice que él se cayó del caballo, ¿no? Pero nosotros asumimos, ¿alguien sabe por qué uno asume que él andaba en caballo? A mí le dice que Porque porque no habían carros. quedaba Que muy era romano. lejos. ¿Ah? Damasco, donde él estaba, era muy lejos. Bueno, También puede ser que eran lejos. Porque era el desierto. él era como alguien de renombre.
y por lo general las personas cuando tienen ciertos rangos, pues por lo menos en esa época que era uno de los medios de transporte como más lujosos, por decirlo de alguna forma, él entraba como en ese parámetro. Sí, podría ser. Realmente no hay una razón, ¿no? Que ustedes me digan, la Biblia dice aquí, acá, porque uno podría decir, bueno, ¿y por qué no anda en camello? Pues, los camellos se usaban como para otros, eran para otro, como para esas caravanas y lo usaban mejor los reyes y todo eso que andaban en camello. Pero él era ya de otra línea, ¿no? Era una línea, él no es que iba para Damasco en caravana, ¿no? No, él iba con una misión. Entonces, uno asume que iba en caballo, pero realmente la Biblia no lo dice, ¿no? Pero bueno, el caso es que él oyó una voz y que le decía, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el versículo 5 hizo, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, ahí hay algo bien curioso que ustedes siempre han oído, ¿no? Y que dice, y él temblando y tembloroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero bueno, el caso es que él, en el momento el Señor le decía, pero es que tú me persigues, y que él podría decir, pero Señor, yo no te persigo a ti, yo persigo cristianos. Y dice, el que persigue a uno de los míos, me persigue a mí, ¿no? Mire la importancia de lo que nosotros somos para el Señor, nosotros somos su cuerpo, ¿no? Básicamente, el cuerpo de Él como tal, y cualquier cosa que se le haga a uno de los suyos es como si se le estuviera haciendo a Él. Por eso es que a veces uno, cuando uno ve una injusticia contra alguien que es de verdad un hijo o una hija de Dios, uno dice, wow, qué delicado es meterse o ser injustos o con alguien que es del Señor, ¿no? Es muy delicado realmente cuando uno hace algo malo contra alguien que es de Dios, contra un hombre, una mujer de Dios, porque uno no sabe con quién se está metiendo, ¿no? Bueno, nosotros sí sabemos con quién, pero la gente que lo hace no. Entonces, básicamente, pues obviamente él iba para allá, una persona orgullosa como lo era él, Milena lo decía, Saulo de Tarso era orgulloso, era muy celoso, era una persona engreída, déspota, básicamente. Entonces, como una persona con esas características de un momento a otro adquiere o toma una postura tan humilde como la que dice él ahí en el versículo 6, cuando él dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga, no? Entonces, básicamente, el ponerse a disposición de alguien, pues es una muestra de humildad, de mansedumbre como tal, ¿no? Y ahí hay algo importante, ¿no? Ahí en ese encuentro personal que tuvo Saulo de Tarso, que después se convirtió en Pablo, con el Señor, ahí inició la conversión de él. Y no puede haber un proceso, no puede haber un inicio de un proceso de conversión si primero uno no reconoce, digámoslo, al Señor como Señor de tu vida. O sea, si uno no le da señorío al Señor, ¿no? Que en el caso de Saulo, Paulo, le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, como que dice, me pongo en tus manos, o sea, mándame, dime lo que tengo que hacer. O sea, ¿me entiendes? No hay un proceso de conversión si uno no tiene esa misma actitud ante el Señor y de caer rendido ante Él y darle el señorío, ¿no? Por eso es que el Señor siempre ponía esa queja, decía, si tú dices que yo soy Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo que hagas, ¿no? Bienaventurados los mansos, dice, porque ellos heredarán la tierra, ¿no? Entonces, la persona que es humilde, obviamente en ningún momento le da por su mente el contender con Dios como tal, ¿no? Ok, entonces en el versículo 6 también el Señor le dice a Pablo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, ¿no? Entonces, en el momento en el que uno le entrega la vida al Señor, pues uno no sabe nada, ¿no? Porque uno apenas está arrancando eso, pero a medida que uno va avanzando, que es lo mismo que dice el Señor aquí, tranquilo, en el caminar, en el transcurrir, se te va a ir diciendo lo que tienes que hacer. No es que el Señor nos va a hablar audible de lo que tenemos que hacer, sino que cuando uno se mete a la palabra, como uno va recibiendo revelación, pues uno va entendiendo qué es lo que tiene que hacer, de qué manera uno se tiene que comportar, de qué manera uno tiene que caminar, qué es lo que dice el versículo, que el justo por la fe vivirá, ¿no? De qué manera yo tengo que vivir para ser un hombre o una mujer de fe, ¿no? Entonces es la palabra, a medida que vamos entrando en ella, la que nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, en el versículo 8, bueno, vamos en la historia ahí, ¿no? Le digo, tranquilo, entra ya, que allá te va a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, en el versículo 8 dice la palabra, bueno, el versículo 7 dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Entonces, el versículo 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, ¿no? Entonces, obviamente, Saulo, que ya era Pablo, quedó ciego.
no veía nada, digámoslo en ese momento. No es que cuando nosotros tuvimos nuestro encuentro personal con el Señor quedamos, no es que quedamos ciegos, pero sí, digamos, se nos fue quitado un velo, ¿no? Por lo menos, y comenzamos a ver las cosas de una manera diferente, ya no con la forma en que la veíamos antes. No es que desde ese momento, ¡pa!, empezamos a ver las cosas diferentes, sino que a medida que fuimos avanzando, digamos que, acuérdate que por eso es que dice que la vida del cristiano es como la aurora, ¿no? Que a medida que avanza, va siendo como más clara la forma en la que uno ve las cosas, en comprender, en saber qué decisiones tomar, ver las cosas de una manera diferente, es la palabra, ¿no? Dice el versículo 9, dice que él después de que lo llevaron a Damasco, dice que ahí estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, ¿no? Básicamente eso. Y en el, Sí, tuvo un ayuno. Y entonces dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, Señor, heme aquí, ¿no? Básicamente, ¿no? Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y él ha visto en visión a un hombre llamado Ananías y todo ese asunto de Ananías, ¿cierto? Entonces, cuando yo les decía que el encuentro personal con el Señor se da cuando uno está haciendo lo que generalmente hace, pues Saulo de Tarso estaba haciendo lo que generalmente hacía, ¿no? Que era ir a asolar iglesias, de eso era lo que él se preocupaba. Y haciendo lo que generalmente hacía fue que tuvo su encuentro personal con el Señor, ¿no? Ese encuentro personal con el Señor, pues obviamente impactó a otras personas, aparte de que le causó a él una conversión personal que lo bajó de la nube y pasó de ser una persona orgullosa a ser una persona humilde, pues tuvo un choque en él, pero aparte de eso, tuvo un shock en los demás, empezando por el mismo Ananías, ¿no? Que Ananías, entonces en el versículo 13 dice, Ananías respondió, Señor, yo he oído muchas cosas acerca de este hombre, cuánto mal les ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, o sea, como quien dice Ananías, le dijo, le dicen, es que allá hay uno que se llama Saulo para que vaya, y dice, no, hombre, si yo ese lo conozco, no, hombre, si ese asola iglesias y de todo, entonces le impactó a Ananías, ¿no? Digamos que fue uno de los primeros impactados como tal, ¿no? Y sin contar lo que impactó a los demás, porque la gente le seguía teniendo miedo, aunque estaba ciego y lo traían, pero como sabían que él era asolador de iglesia, entonces no solamente se impactó a Ananías, se impactaron los demás que estaban ahí y se impactó el mismo Pablo, que cambió de postura como tal, ¿no? Básicamente eso. Ahora, yo no sé si ustedes se han preguntado por qué el Señor escogió a Pablo, o sea, ¿qué hizo Pablo para que el Señor lo escogiera? ¿Alguien sabe o alguien alguna vez se ha preguntado eso o no? No, señor. Había un propósito, ¿no? Con él. Sí, había un propósito, pues, y él mismo lo dice que el Señor A más abajo lo dice en la lectura. Ujú. vino a morir, digamos, vino a morir por los peores pecadores. Pero digamos que en Tito 3 del 3 al 7, Tito 3 del 3 al 7 dice la palabra, ya obviamente Pablo, cuando estamos en Tito y Timoteo ya era Pablo con su ministerio a los gentiles, pero él dice esto, miren, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. Está hablando de todo, ahí caemos todo lo que éramos antes del Señor, ¿no? Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Es decir, con esas características uno diría, no, hombre, el Señor, ¿qué me va a usar a mí o qué me va a mirar a mí, no? Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, cuando ustedes alguna vez les pregunten, mira, ¿y qué hizo Pablo para que el Señor lo escogiera? No, simplemente no es que haya hecho algo que diga, wow, ese es el mío, ¿no? Simplemente al Señor le plació. ¿Por qué? Básicamente por su misericordia. Mostrar en mí su misericordia, como decía el mismo Pablo, ¿no? Ahora, cualquiera podría decir, pastor, pero ¿y por qué a Pablo y no a otros? Bueno, ahí sí, ahí no hay una respuesta, digámoslo así, el Señor es soberano, ¿me entiende? Que si Pablo podía servirle por su manera de ser y canalizar lo que Pablo era por otro lado, como decía Milena, hay un propósito, pues sí, acuérdate que todos tenemos un propósito, ¿no? Y más adelante ustedes saben que Pablo mismo decía,
wow, es que, ¿cómo sería diferente si todos fueran como yo? Pastor. Imagínense, sería terrible, tremendo, ¿no? Pero él dice, no, cada uno con lo suyo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Pastor, Pablo? ajá, No es que haya hecho Pastor. nada ajá. adicional, es simplemente por gracia. El Señor lo escogió, ¿por qué? Para mostrar en él su misericordia, ¿no? ¿Por qué nos escogió el Señor a nosotros? Y volvemos al tema ese de que, de los escogidos, ¿no? Básicamente, que hablamos la vez pasada, el Señor extiende una invitación y todo eso, porque, digamos, el Señor tuvo su encuentro con Saulo. Saulo hubiera podido haber renegado y todo ese asunto, o haber rechazado y todo eso, ¿no? Simplemente él aceptó, digámoslo, que había tenido un encuentro con el Señor, reconoció su majestad como tal y decidió ponerse en las manos de él. Pero es una decisión personal. ¿Milen deja decir algo? Ajá, sí, porque el Señor le dice ahí mismo a Ananías, le dice el Señor, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi Ujú. nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sí me Sí, entendés? sí. Había un Ahora, propósito. Ahora lo que, nosotros podríamos aquí lo, divagar y hacer una cantidad sí. de supuestos, decir, no es que el Señor sabía que Pablo iba a hacer un choque tremendo entre la gente y que la gente, eso es como cuando uno conoce a un asesino en serie y todo eso y que esa persona decida entregarle su vida a Cristo y que realmente uno vea un cambio tremendo y todo eso, eso impacta más, digámoslo así, ese tipo de cambio impacta más que cuando uno ve a alguien común y silvestre que decide entregarle su vida al Señor y todo eso, y uno dice, o sea, desde el punto de vista natural, ¿no? Obviamente para Dios es lo mismo, ¿no? Porque Dios no hace acepción de personas, pero en lo natural, a uno en lo natural le impacta más que uno vea un cambio radical de polo a polo. Que un cambio normalito de los que hemos visto, que posiblemente nosotros caigamos ahí, ¿no? Entonces, en el caso que posiblemente que iba a ser de impacto era Saulo al otro lado, que cambió de bando, puede ser. Que Saulo era una persona instruida y podía ser un instrumento tremendo, puede ser. Pero recordemos que el Señor Pastor, también llamó apóstoles que no necesariamente eran muy letrados como tal, ¿no? Sí. y no se puede decir ahí que él escuchó la voz del Señor, porque ahí dice Él sí, Que Pablo sí, sí. oyó una Y voz que le decía, Saulo, aquí ¿por qué dice, me persigues? sí, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí. Entonces él escuchó la voz del Señor. Sí, sí, correcto. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por eso es que más adelante dice que los que estaban con él, en el versículo 8 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónicos oyendo a la verdad la voz. Miren lo que dice la palabra aquí. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Me entiendes? Entonces uno diría, y si esos que Ujú. iban con Saulo oyeron la voz, por qué no se habla de ellos? ¿Entiende? Porque no sabemos, la Biblia no lo dice, posiblemente no decidieron Pero ponerse en las manos del Señor. ¿Mm? dice que el que reconoció Pastor, la voz fue Pablo, porque Sí, sí, Pablo le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, ¿quién era? Le sí, dijo por eso que él decíamos era allá Jesús. que el proceso de conversión, digámoslo, nunca se va a dar si realmente uno no reconoce con quién está hablando y el señorío del Señor, que fue lo primero que Pablo o Saulo reconoció, ¿no? Reconoció realmente que era el Señor y le dio el lugar que era, ¿no? Y inclusive por eso lo llamó Señor como tal, ¿no? O sea, ¿qué sí, quieres que pastor, y haga, otra Señor? cosa, Ujú. que los otros también escucharon la voz del Señor y porque ellos no cambiaron también. Eso es lo mismo que pasa hoy en día, ¿no? Digamos, la gente que no le que, digamos, nadie podría ahorita, en estos tiempos de ahora, alegar que no se le ha hablado de Jesús, ¿no? Sí hay lugares, obviamente. Oiga, pastor, y en África ya los caníbales, bueno, sí, pero acá en este mundo occidental como tal, que alguien diga vea, hoy en día hasta se aplica aquello de que las piedras hablan, ¿no? Uno va para Guanacaste, ahí en los puentes aparece Cristo viene, ¿no? Las piedras hablan. Entonces, pero aún así hay gente que no quiere escuchar la voz del Señor o quiere ignorarla como tal. ¿Por qué? Por tantas cosas que ustedes saben, ¿no? O sea, la gente no, por conveniencia, lo que sea, ¿no? Pero bueno, en este caso de Pablo, Pastor, perdón, escuchó la voz del Señor, la reconoció y le dio su señorío, ¿no? Sí, Marquito. perdón, pastor, ejemplo más claro es de los 10 leprosos. Eran También. judíos.
Bueno, supongo que eran judíos. Solo uno no era judío, por lo menos, que fue el que regresó a darle las gracias. Los otros se Sí, sanaron físicamente, pero no habla de ellos espiritualmente. Y el otro sí le dijo, tú, tú te salvaste, le dijo, ¿verdad? Obviamente se sí, sí, sanó sí. también. Siempre, nunca dejará de ser una decisión, ¿ah? El que uno decida escuchar al Señor, de que uno quiera atender su voz, de que uno quiera responder al llamado, de que uno quiera ser agradecido. Nunca dejará de ser una decisión personal. Pero bueno, Pastor, sí, sí. también puede ser que las personas en ese momento no le prestan atención a la palabra del Señor y puede ser que llegan en un momento y más bien los que estaban en ese momento ya no van a estar más bien. ¿Cuáles, Mari? Los que sí reciben al Señor, que muchas veces están en la iglesia y que se van. Ah, bueno, sí, sí, es cierto. O sea, es que hay de todo un poco, ¿no? Acuérdate que cuando el Señor predicaba también había gente que iba por lo suyo, ¿no? O sea, hay gente que tiene sus intereses particulares, ¿no? Hay gente que va a la iglesia por cumplir un domingo de tradición, digámoslo así. Hay otros que sí quieren escuchar, hay otros que sí quieren aprender, hay otros que quisieran aplicar, hay otros que van por una necesidad. Desde el tiempo el Señor nunca ha dejado de ser así, ¿no? Y siempre va a ser así. Pastor. Sí, señora. O sea, ahí Pablo tenía un propósito claro, ¿no? Y cuando venimos a los pies del Señor, nosotros también deberíamos tener un propósito claro. Y si no lo hacemos, como dice la palabra, otro lo hará. ¿Sí me entienden? De lo que nos perdimos eso. Y yo me pongo a ver la vida de Pablo, que el Señor le da ese aguijón y que él pide por 3 veces y no se lo quita. Era una parte también de esa personalidad de Pablo, de aceptar y aunque con todas las cosas que le pasó, aceptar, pero a veces, como dices tú, nos da ese temor y esa cosa de cambiar adelante de la gente, de nuestras familias, de nuestros compañeros de trabajo. Entonces, ahí es donde está el dilema, ¿sí me entiendes? Entonces, si no proseguimos, va a venir otra persona y va a hacer lo que el Señor dice, bueno, vayan y hablen de mí, lo que he hecho en su vida. Entonces, esa es esa parte, que si uno no conoce el propósito, jamás lo va a poder uno Sí, sí. hacer. Eso. ¿Alguien sabe cuál era el aguijón de Pablo? Nadie. El carácter. No lo dice. No se sabe, No ¿no? lo No se especifica. sabe. Vamos, un martes Dice de que esto, un martes como de los esto, ojos. un martes de esto lo vemos, porque sí, alguna vez lo hemos visto en estos 5 años, vimos el aguijón de Pablo aquí, que no es, la Biblia no es clara de cuál es, sino que lo que hicimos fue poner aquí, decir, bueno, podría ser eso, porque uno dice, es que era la vista, porque él más adelante dice que escribió con letra grande, otros dicen que era esto, otros dicen que era allá, pero bueno, un martes de estos traemos el tema aquí para que realmente la palabra no dice cuál era, pero uno podría atar cabos y algo, ¿no? O sea, por lo menos, pero un martes de esto lo traemos. Pero bueno, sigamos a ver si, Pastor, si terminamos. Sí, Mari. creo que hay una parte también que dice que lo querían tanto que si por ellos hubiese sido, le daban hasta sus ojos, ¿verdad? También creo que hay una Sí, parte así. sí, sí, pero que uno, por eso, son supuestos, ¿no? Que uno diría, es que era la vista, ¿no? Pero por otro lado dice otra cosa, por otro lado dice otra. Entonces, un martes de esto lo discutimos aquí y nos peleamos un rato a ver cuál era el aguijón. Entonces, bueno, obviamente lo que podemos ver en Pablo, que él pasó de ser perseguidor en la iglesia a ser un precursor, digámoslo, precursor del evangelio, ¿no? Básicamente, fue un cambio radical en la vida de él eh, y básicamente de la expansión del Evangelio, ¿no? Entonces la Biblia, y eso lo vemos básicamente en el libro de Hechos, ya hemos hablado que el libro de Hechos es un libro histórico, es el único libro histórico del Nuevo Testamento, y es como el enlace entre los evangelios que muestran la vida del Señor y el resto, ¿no? Porque acuerden que los evangelios terminan con la ascensión del Señor a los cielos, donde Él dice que va a mandar un consolador. Y si no existiera el libro de Hechos, pues no sabríamos exactamente cómo fue que surgió la iglesia, no conoceríamos a Pablo, no sabríamos nada de Pentecostés. Entonces, es un libro muy importante, ¿no? Y ahí nos muestra realmente cómo una pequeña secta judía, llamémoslo así, porque así se le tenía a los del camino en ese entonces, cómo una pequeña secta judía llegó a convertirse en una de las religiones más grandes y más completas que puede haber existido hasta el tiempo de hoy, ¿no? Y también nos muestra
esa transformación total de un hombre llamado Saulo de Tarso a convertirse, haciendo carrera de apóstol para convertirse en Pablo, ¿no? Como tal, ¿no? Y si hay algo que tenía Pablo era la valentía y que es una de las características de aquellos que arrebatan el reino de los cielos, ¿no? Entonces, les decía yo ahorita que cuando Saulo se convirtió o cuando empezó ese proceso de conversión, pues fue duro, ¿no? Porque los que antes eran amigos de él comenzaban a perseguirlo, porque se cambió de bando, y los que antes él perseguía, pues le tenían desconfianza, ¿no? Porque pues, por todo lo que él hacía, ¿no? Eso es como todo, ¿no? Entonces, básicamente tenían dudas de que realmente él hubiera cambiado así como lo mostraba. Pero si hay algo que nunca cambió en Pablo fue la pasión y la fogosidad, la decisión, la determinación que él tenía, que eso es precisamente lo que uno debe hacer cuando uno viene del mundo y llega a los pies del Señor, ¿no? O sea, si hay algo que tiene que cambiar en uno, sí, está bien, comience uno a amar las cosas que antes aborrecía, todo eso que usted sabe, ¿no? Pero hay gente que antes de venir a los pies del Señor era gente decidida, apasionada, emprendedora, valiente, y vienen a los pies de Cristo y todo eso lo dejaron en el mundo y acá resulta que por ningún lado se les ve ni la pasión, ni el emprendimiento, ¿me entienden? Entonces uno debe hacerlo así. Pasa lo mismo en la gente que sirve, por ejemplo. Hay gente que fuera del reino de Dios son excelentes para servir y se ponen a disposición de la gente en los trabajos son buenos colaboradores, que hay que serlo, pero son buenos trabajadores, sirven aquí, colaboradores y todo, pero fuera del reino de Dios y dentro del reino de Dios no mueven un dedo, ¿entiendes? Entonces no debería ser así, ¿no? Pablo fue el mismo siempre, la misma pasión, la misma fogosidad, la mantuvo que como cuando antes perseguía a las iglesias, ¿no? Entonces les decía yo obviamente que es el ejemplo de Pablo, quizás el hombre más, es como el más completo de ejemplo de conversión, ¿no? Porque desde el momento que tuvo su encuentro personal con el Señor, ahí empezó a trabajar, ¿no? Y qué tengo que hacer, y dígame qué voy a hacer, y lléveme acá, y 3 años a prepararme y a empezar a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque creía, ¿no? O sea, así como tenía esa pasión de creer antes en lo que él hacía, ahora, habiendo tenido su encuentro personal con el Señor, él tenía claro aquello que está en Romanos 1, que decía que no se avergonzaba del Evangelio porque sabía que había poder de Dios ahí, ¿no? Para todo aquel que creía, ¿no? Entonces, esa es la pasión que nos falta a veces a la iglesia de Pablo, ¿no? De entender que somos deudores, de que no, lo que hemos recibido no se puede quedar ahí en el bolsillo, ¿no? Hay que darlo, hay que dar testimonio. Por eso es que yo les insto a ustedes, cada vez que tengan oportunidad de hablar, hablen, ¿no? O sea, no se queden callados. O cuando yo les digo aquí, bueno, ¿quién quiere orar? Y resulta que nadie se anima, entonces o sea, no debería ser esa la actitud, ¿no? Bueno, por lo menos Pablo no lo haría, ¿no? Y ahí es donde está la clave de los discipulados, ¿no? Precisamente discipularse, capacitarse es para eso, ¿no? Para que uno pueda sacar, como dicen por ahí, acuerden que dice la palabra que nosotros hemos sido pueblo santo, nación adquirida por Dios, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha rescatado, ¿no? Para que anunciemos, para que pregonemos, para que hablemos, ¿no? Bueno, por ahí anda, ¿no? Entonces, ahí venimos ya, ahora sí, al tema que hablábamos de los cuasi cristianos, porque no todo el que dice que es cristiano, y eso viene de aquí de Romanos 9 cuando el mismo Pablo obviamente está hablando a la iglesia y les dice, de verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, decía él, y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. A él le dolía mucho el pueblo de Israel. Por lo que rechazaban realmente a Cristo, ¿no? Y él decía, vea, me duele tanto mi pueblo que yo mismo desearía ser anatema, es decir, ser maldito, es decir, separado de Cristo por amor a ellos, para que ellos realmente lo reconozcan a Él. Pero bueno, obviamente sabemos que eso no se puede, ¿no? Por más que uno, ¿cuántos de nosotros de a lo mejor uno diría, ¿qué no estaría yo dispuesto a hacer por mi familia, para que ellos de verdad no se pierdan como tal, ¿no?
sabemos que ese tipo de sacrificios pues no son válidos, ¿no? Cada eso es personal, ¿no? Entonces dice que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Entonces de ahí es donde uno saca de que no todos los que vienen de Israel son israelitas y no todo el que dice que es cristiano, pues es cristiano, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, eso lo está escribiendo Pablo a la iglesia de Roma, también en respuesta, digámoslo, a algo que ya el Señor, o lo que decía Milena ahora, en Hechos 23:11, el Señor le había dicho, o dándole ánimo a Pablo, le había ya dicho que él iba a testificar o que iba a ir a Roma, ¿no? Básicamente, pero pues nunca le dijo cómo iba a ir, ¿no? Ni en qué condiciones, y todos sabemos cómo llegó Pablo a Roma. ¿Alguien sabe cómo llegó Pablo a Roma? Ah, no, así que preguntando. Un Él estaba en naufragio, la cárcel, sí, Pero ¿cómo llegó? O sea, en barco. 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 ¿y un qué naufragio. más? Naufragio. O sea, él no, iba en primera clase o no? No, no iba ¿Cómo iba? prisionero, iba prisionero, Como Iba, reo. iba encadenado, ¿no? encadenado. Entonces el Señor le dijo a Pablo, tranquilo que vas a ir a Roma. Pero nunca le dijo cómo iba a ir, ¿no? Encadenado, prisionero, al final naufragó el barco, casi se ahoga, como todo. Pero bueno, el caso fue que llegó, ¿no? Y al final, estando allá, él pudo testificar delante de reyes y gobernantes. Y cada vez que él tenía oportunidad de que lo ponían delante de eso, él hablaba, ¿no? Y entonces, vamos a ver si ustedes se acuerdan que yo lo dije en la iglesia un domingo de estos, de que cada vez que a Pablo lo presentaban delante de algún gobernante, algún líder, él hablaba, ¿no? Y él hablaba y se defendía, ¿no? Eh, ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo cuando lo pusieron delante del Sanedrín y todo, la gran mayoría de las veces no habló? Él no se defendió para nada, ¿no? ¿Por qué? A ver si se acuerda de alguien. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no se defendió y Pablo sí? Pastor, Está en ¿Sí, una sí, profecía Karen? ¿Qué, que no Karen? se, ¿no fue que usted había dicho en una de las prédicas de que él siempre estuvo predicando sin esconderse? Entonces tenía muchos testigos. Podría ser, Entonces, pero hay otra razón. porque tenía que cumplir está, su está, propósito y está en una profecía. Sigue, Shirley. tenía que cumplir su propósito y en estar ahí al frente de los sacerdotes iba a ser cumplir la profecía de que él iba a ser entregado para limpiarnos de los pecados en la cruz Pero ¿de quién estás hablando? de Jesús. Eso. Es Entonces, que, ujú. tú dices que Jesús no se defendió porque pues el propósito de él era ese, que iba a Sí, ser entregado y que iba a ser crucificado y que iba a morir. Entonces, él no se defendió porque ese era el propósito. Estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Y por qué Pablo sí se sí. defendió? Ciudadano romano, no, pastor. Pa- Sí, Porque pues, el él usó eso, propósito de él era diferente, él más bien venía a predicar el evangelio de Cristo. eso, por ahí anda. Y parte de lo que dice Marian, él usó su calidad de ciudadano romano como algo que le ayudó, ¿no? Acuérdate que él apeló al César y eso le sirvió para ir a Roma. Sí, esa es como la razón, digamos, el propósito de ambos era diferente, ¿no? El propósito del Señor se cumplía ahí, siendo entregado, crucificado y que muriera por todos nosotros, ahí se cumplía el propósito de nuestro Señor. El propósito de Pablo era otro, era testificar, ir a llevar el evangelio aquí y allá, llevarlo a los gentiles, y entonces por eso cada vez que se le abría una puerta a él, él hablaba y se defendía y contaba su testimonio y presentaba a Cristo, porque ese era su propósito, esa fue la misión que él recibió, ¿me entiendes? Entonces, a Pablo no le servía quedarse callado y que lo mataran, porque ese no, ahí no se iba a cumplir su propósito. Entonces él se defendía, apelaba al César, iba aquí allá, discutía, ¿me entiendes? Entonces, por ahí Pastor. anda. Sí, señor. Y eso no tiene que ver con la profecía que está en Isaías 53:7, que dice que enmudeció y no abrió su boca También, delante de los trasquiladores. también porque era parte del propósito. O sea, Ah, todo eso ok. estaba profetizado, que iba a ser llevado como oveja al matadero, y sabemos que si hay algo que caracteriza a las ovejas cuando las llevan al matadero es que no hacen bulla, ¿no? En cambio, cuando usted lleva una cabra al matadero, pues todo el barrio se da cuenta, ¿no? Porque precisamente es la diferencia entre las ovejas y las cabras, ¿no? Pero sí, todo eso estaba profetizado, Leo.
Ok, bueno, entonces volvamos a esto de que no todo el que dice que es cristiano es cristiano. Bueno, obviamente Pablo no perdía oportunidad de dar su testimonio como tal, de predicar el evangelio al que fuera, ¿no? Reyes, sacerdotes, lo que sea. Y entonces él en esta carta, lo que leímos allá, acá, que él expresa obviamente su preocupación por el pueblo de Israel, el pueblo judío, porque era un pueblo rebelde, a pesar de que era un pueblo elegido, ¿no? Y eso uno lo liga, cuando uno está hablando de eso, por ejemplo, en Primera de Juan 2:19 hay un versículo que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido en nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Que generalmente es un versículo que uno lo usa a veces cuando uno ve que hay gente que sale de la iglesia, pero que sale mal, ¿no? Porque obviamente no estamos hablando de gente que va de una iglesia a otra, sino gente que sale del cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, que dice, uy, mira, pero ese no era cristiano. Dice, bueno, pues salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido, bueno, todo lo que ustedes ya saben ahí, ¿no? Entonces, bueno, recordemos obviamente que la intencionalidad de Dios, ¿se acuerdan que lo hemos hablado mucho? Se mueven dos pilares, que nadie se pierda y que la gente lo conozca, ¿no? Eso lo tenemos claro. Era una preocupación que tenía Pablo, que se la transmitió a Timoteo, que uno podría llevarla obviamente a la iglesia de hoy, ¿no? La iglesia moderna, ¿no? Básicamente, y es esa misma preocupación, ¿no? De que nadie se pierda y que la gente conozca al Señor. Entonces nosotros hacemos nuestra labor, muchas veces a veces se queda ahí, ¿no? En llevar la palabra y que la gente le entregue su vida a Cristo, pero la segunda parte muchas veces las iglesias se desentienden de la gente como tal, ¿no? Entonces, es una disyuntiva tremenda en la que se vive, porque uno podría decir, pero pastor, ¿cómo que se desentiende? Yo veo cada vez que las iglesias están más llenas, ¿no? Y es lo que vemos del auge del cristianismo como tal. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a Cartago pasamos siempre por ahí por Visión de Multitudes, la que queda en Tara, ¿no? Así, esa es, ¿no? Visión de Multitudes, creo. Y eso es llenísimo, salen buses y acaba un culto y arranca el otro, y entonces uno diría, wow, o sea, qué bueno que el cristianismo está en auge, pero nosotros pues conociendo el tipo de iglesias que son, sabemos que la mayoría de la gente que está ahí, pues ni siquiera han nacido de nuevo, ¿no? No, obviamente el remanente se mantiene siempre, pero sabemos que el cristianismo, hay una disyuntiva tremenda porque está en auge, porque cada vez están más llenas las iglesias, pero también hay un descrédito acompañando ese auge como tal, ¿no? Entonces, el ser cristiano obviamente se convirtió en una moda. Ahorita todo el mundo dice que es cristiano, no todo. Bueno, hay música cristiana por todo lado, canales de televisión cristiano, eh, gente con devocionales que dirán, pastor, ¿y los devocionales son malos? No, no es. Bueno, ahorita hacemos la pregunta ahí si eso es malo. Devocionales por aquí, frases cristianas por aquí, versículos por redes sociales, camisetas de Cristo, tú eres el rey, bandas cristianas. Entonces, el ser cristiano se volvió como algo cool, ¿no? O sea, antes, no sé si usted, el ser cristiano ahorita es como el efecto que tenía la edad en las mujeres la otra vez, ¿no? Que preguntarle la edad a una mujer antes era un sacrilegio, ¿no? Y las mujeres le podrían decir a uno todo menos la edad, ¿no? Porque era algo, era un tabú. Hoy en día ya no, hoy en día las mujeres dicen su edad sin ningún problema, como si nada, ¿por qué? Pues también estamos en otras épocas como tal, ¿no? Entonces eso de ser cristiano también es lo mismo. La otra vez decir que uno era cristiano, uy, ¿no? Qué oso, como dirían por otro lado, qué color, ¿no? Pero hoy en día no, hoy en día todo el mundo es cristiano por tantas cosas que vemos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿eso es bueno o es malo, por ejemplo, que hayan tantos canales de televisión cristianos, devocionales, todo el mundo en redes sociales, todo el mundo es orientador, todo el mundo es consejero, todo el mundo le dice a todo el mundo cómo tiene que vivir, todo el mundo corrige a todo el mundo, hay maestros de la palabra por todo lado? Bueno, ¿eso es bueno o es malo? ¿Ustedes qué dicen? Y yo a mi opinión, con el discernimiento de uno, yo digo que eso no, pastor, porque todo eso está muy alejado de la verdad y de lo que dice Dios en su palabra. Entonces uno conociendo la palabra y pesando todo eso con la palabra y poniéndolo en una balanza, y no, Sí, uno, Pastor, a mi parecer sí, no. Karen. yo le copio su respuesta. Depende. Sí, sí, Karen, ya, eso es una buena alumna. Depende, porque pues, uno puede decir, pastor, pero ¿cómo va a decir usted que es malo que haya música cristiana o que hayan canales cristianos? ¿Cómo va a ser malo que la gente tenga sus devocionales?
¿Cómo va a ser malo? O sea, y va muy ligado a lo que dice Leo ahí. El problema es si realmente la gente lo está haciendo por convicción o si es por simple moda, ¿me entendés? O sea, porque ténganlo por seguro que hay mucha gente que postea versículos bíblicos por redes sociales, pero no los vive. ¿Me entienden? O sea, o al mejor estilo de los fariseos, ¿no? Le dicen a la gente lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. ¿Me entienden? Entonces, instan a la gente a que vivan en obediencia, pero uno diría, ¿será que esa gente sí está siendo obediente o no? ¿Me entiendes? Entonces, yo, por ejemplo, cuando yo veo, si es que conozco a las personas, pues, cuando yo veo que alguien pone algo en redes sociales, si yo conozco a la persona, yo lo primero que hago es eso mismo que está poniendo, aplicárselo a la misma persona de lo que yo conozca, ¿no? Para ver si realmente tiene la autoridad o no. ¿Me entiendes? Son cosas, y uno mismo, también cuando hace o dice algo, pues uno mismo, eso que uno está diciendo, pues debería ser para uno mismo. Yo, por ejemplo, los lunes o los martes, yo siempre veo mi prédica, ¿no? Para ver si me convierto. Pues yo veo mi prédica, a ver qué, a criticarme y realmente porque siempre uno se predica a uno mismo, ¿no? Es lo primero, ¿no? Entonces, será tan bueno o tan malo dependiendo de por qué lo hacen, si es por convicción o por moda, ¿no? O sea, ¿entiende? Entonces, si realmente la gente entiende lo que implica ser cristiano, ¿no? O sea, si se está tomando en serio el nombre del Señor como tal, y que no haya una doble moral por ahí, ¿no? Entonces, porque tristemente sí hay una nueva onda del cristianismo hoy en día, de gente, ¿no? Yo digo jóvenes cristianos, pero hablemoslo en general, ¿no? De gente que se dejan llevar por corrientes, emociones, que a todo lo que ponen en redes sociales dicen amén, y a veces a veces hay videos hasta que son falsos, y gloria a Dios, dice, no, si eso es pura inteligencia artificial, ¿me entiendes? Entonces, hay gente que ni pesa las cosas que ve. Y ahora que estamos en un discipulado, pues un consejo siempre para todos es pensemos y pensemos lo que uno comparte en sus redes, ¿no? Porque cuando usted pone algo y usted postea algo, es porque usted está avalando eso, ¿no? Pero yo sí sé de gente que pone cosas en redes que ni siquiera, que es reenvío, 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 no, no, no se trata de reenviar lo que a uno le llegue, sino pesarlo, ¿no? Y compartir, yo no estoy diciendo que no se pueda compartir, compartir lo que realmente esté de acuerdo a lo que uno cree, ¿no? Y que uno entiende, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Pastor. Sí, sí, señora. O sea, como decimos que cuando venimos a los pies del Señor y nos hacemos cristianos, hijos de Dios, es un proceso, ¿no? Eso es un caminar, de resistencia, un proceso. Pero ¿cómo lo vería uno en este siglo y con estas iglesias que tú estás nombrando o todo el gremio? Porque lo vimos con Pablo, que fue inmediato. Entonces, y también uno conoce gente que ha venido a los pies del Señor y es inmediato esa pasión, ese caminar, ese servicio. Pero hay un tiempo porque o depende de la personalidad o del carácter o del temperamento para que la gente realmente crea que debemos cambiar y hacer esa transformación. No sé si debe tener un tiempo, porque gente de 20 años, Siempre hay un tiempo, 25 mire, años, siempre hay un eh, tiempo. Lo de Pablo no fue tan inmediato, ¿no? Porque él estuvo 3 años con el Señor, preparándose, digamos que estuvo en un discipulado, ¿no? Y ya después de 3 años que él dijo, bueno, ya a mí ya me explicó el qué era, ¿no? El mero mero. Entonces nadie que me venga a explicar nada. Porque a veces hay un versículo en la Biblia, no me acuerdo cuál es, que dice que nosotros no tenemos ya necesidad de que nadie nos enseñe nada porque está en la palabra, digamos. Nosotros podemos ser instruidos directamente por el Señor recibiendo revelación por medio de la palabra. Entonces no es que sea inmediato, tampoco yo confiaría mucho en aquellas personas que en 1 o 2 días ya un cambio, una esta así, porque esto es un proceso. Y yo he visto gente eso es como la gente que los meten a los centros de Pastor, restauración. Te cierro esta idea. Hay muchachos que los meten a los centros de restauración y entonces es algo intensivo, 6 meses, y en esos 6 meses hasta los suben a ujieres, hasta predicadores, y a los 6 meses les abren la puerta para que salgan otra vez a la calle y duran 2 días afuera sanos, vuelven y ¡pa! Caen, ¿no? Entonces, esto no es de velocidad, acuérdense, esto es poco a poco, o sea, eso es un cambio, lento pero seguro, ¿no? Pero cuando yo digo lento, tampoco me refiero a que uno dure 20 años para que se le vea el primer cambiecito, ¿no? Entonces, los extremos siempre son malos. Leo.
¿O quién era que habló? Jeremías 31-34 es lo que usted quería decir, creo. Y ¿Qué dice que dice? no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Creo que era otro, pero pues, ese también está relacionado, ¿no? Como tal, ¿no? Lo que estamos hablando. Ok, gracias, Debo. Pero bueno, el caso es que, ¿cómo uno puede explicar eso? De que haya gente que realmente no está afianzada, o lo que hablamos ahorita no son radicales, o sea, no han echado raíces, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, acuérdese de esa historia que hay en la palabra de que se había perdido, la palabra se había perdido dentro del mismo templo, ¿se acuerdan? Que una vez estaban limpiando el templo y encontraron el libro de la ley, ¿no? Entonces, hoy en día la palabra está extraviada dentro de las mismas iglesias porque no se predica el carácter de Cristo, entonces no hay ninguna posibilidad de que los nuevos cristianos, que en los nuevos cristianos haya el mismo sentir que hubo en Cristo, si no se les enseña cuál era ese sentir, ¿no? No se les enseña el carácter de Cristo, más bien se enseña un evangelio muy superficial como tal, ¿no? Entonces, ahora sí, entrando al tema de los cuasi cristianos, ¿se acuerda que en medio de esas, de todas esas oportunidades que tuvo Pablo digamos, de que lo presentaron delante de gobernadores y reyes, él se presentó delante de un gobernador que se llamaba Félix? ¿Se acuerda que él disertó delante de Félix de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero? Y se acuerdan que Félix pues le dijo, no, para ahí, Pablo, no me llames, yo te llamo, ¿no? Metiéndole un dicho de ahora, ¿no? Entonces le pasó a Pablo hablando de lo que él consideraba que la gente debería hablar, pero la gente, hay gente que se resiste, digamos, cuando ya le suben la temperatura a la palabra, ¿no? Obviamente Pablo, fiel a lo que dice Proverbios 16:6, que dice que el pecado se corrige con misericordia y verdad, ¿no? Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. También le pasó a nuestro Señor Jesucristo allá en Juan 6, cuando él estaba predicando que el que come de mi carne y bebe de mi sangre y todo eso, estaba hablando y la gente comenzó a irse porque decían, wow, qué palabra tan dura, ¿no? ¿Se acuerdan de toda esa historia de que Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, hoy en día, pues lo que más preocupa en las iglesias es que cuidar a la gente, ¿no? Que la gente no se vaya, que la gente no se enoje, que la gente no se sienta incómoda. Entonces, por eso ya no se hablan de algunos temas como tal, y por eso hay muchos cristianos que les gustan ciertas iglesias porque, obviamente ahí no se les confronta como tal. Entonces les decía yo ese deseo del político que todos tenemos de quedar bien con todo mundo, ¿no? Pero si hay algo que menos le preocupaba a Pablo y a Jesús era quedar bien con la gente, ¿no? Por eso el Señor desde un principio se enfrentó a todo el liderazgo y obviamente sabiendo a lo que se arriesgaba, y en el caso de Pablo también, ¿no? Pablo inclusive se enfrentó a los mismos discípulos para defender lo que él sabía que era su ministerio, lo que él sabía que era su propósito por el cual el Señor lo había llamado como tal, ¿no? Entonces eso de ser casi cristiano, digámoslo, es bien delicado como tal, y que Santiago lo menciona ya con esas personas que son de doble ánimo, ¿no? Que son inconstantes, que no se deciden, porque el ser inconstante es todo lo contrario a ser radical, ¿no? Una persona inconstante cambia de posición, ¿no? O sea, hoy apoyo, mañana no. ¿Me entiendes? Entonces siempre está ahí. Entonces no es muy radical como tal. Y entonces en una de tantas travesías que Pablo estaba dando, también por allá en el libro de Hechos, capítulo 25, él se encuentra con un rey que se llama el rey Agripa, Herodes Agripa, donde ese rey le lanzó una palabra que está muy ligada a lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Uy, Pablo, así como el meme, ¿no? Estuve así de convertirme, ¿no? O sea, por poco me persuades de ser cristiano, ¿no? Hay mucha gente en las iglesias que sale de las iglesias como el mismo Agripa, ¿no? Uy, un poquito más y me convierto, ¿no? Que a veces uno lo usa como de chiste, digámoslo así, decir, uy, casi me convierto, ¿no? Por poquito me convierto. Entonces, este rey lanzó esa frase que la hemos escuchado varias veces, por poco me persuade, ¿no? Eso de por poco. ¿Qué es eso? O sea, básicamente es muy usado para mostrar la frustración de no haber alcanzado algo, o también la satisfacción de que algo no haya sucedido. Se usa en los dos contextos, ¿no? Porque por un lado es la frustración de no lograr algo cuando cuando un muchacho le queda la nota
en 5.80, por ejemplo, y dice, uy, por poco gano la materia, pero es una frustración, ¿no? Por poco, ¿no? Pero también cuando uno tiene un accidente, digamos, uno no se lastima mucho, uno dice, uy, por poco me quiebro una pierna, entonces es como una satisfacción. Pero al final es algo que se usa para saber que algo que pudo haber pasado y no pasó, ¿no? Entonces, en el caso de Agripa, que él dice, por poco me persuades, es que pudo haberse convertido, pero al final no lo hizo, ¿no? Al final se sintió impresionado por Pablo, a lo mejor se sintió movido, lo que Pablo hablaba tenía cierto poder de convencimiento porque él mismo le dijo a Agripa, yo sé, rey Agripa, que tú crees en los profetas. O sea, Pablo también sabía lo que hablaba, ¿no? Entonces, claro, el otro dice, no, en un momento que se paró y se fue más bien porque por poco ya lo estaban convirtiendo. Entonces, en las matemáticas divinas ese por poco no sirve de nada, ¿no? O sea, hay algunos personajes que por poco se salvan, como la esposa de Lot, por poco se salva si no hubiera mirado para atrás. El joven rico, ¿se acuerdan? Por poco se salva, solo que al final le faltó lo que el Señor le dijo. El mismo Félix, que Pablo le estaba hablando de las bondades del Evangelio, ellos estaban felices y contentos con Drusila, pero cuando él empezó a hablar de la justicia, el juicio venidero, entonces él dijo, no, 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 dejémoslo ahí y yo te llamo, ¿no? Entonces por poco también, pero al final no lograron salvarse, ¿no? Entonces es lo mismo que Santiago habla también cuando Santiago dice que uno no debería hablar mucho del mañana y del mañana y que dentro de 8 días y dentro de un mes, aunque uno no hace mucho caso de eso, ¿ah? Porque yo me acuerdo, nosotros estamos ahora en enero, febrero, que vinimos de vacaciones y uno dice, bueno, ¿dónde vamos a ir en diciembre? Y a veces uno ya reserva y todo, ¿no? Pero dice Santiago que uno debería decir, si el Señor quiere, ¿no? Viviremos o haremos esto o aquello, ¿no? Porque básicamente de eso se trata. Entonces, volviendo a lo del rey Agripa, versículo 30, eso está en la historia de Agripa, en Hechos 26:30. Pablo le estaba hablando a él y dice, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado al César? Entonces, imaginémonos los que hemos predicado, ¿no? Uno está predicándole a la gente, ¿no? Y hablándole, pues, presentando el evangelio, y de un momento a otro, esas personas se levantan, ¿no? Entonces uno como predicador, pues uno dice, wow, se tocó la persona y va a recibir al Señor como tal, pero no, o sea, eso fue algo que pudo haber pasado por la mente de Pablo cuando el rey se paró, pero al final, no, se pararon y se fueron y dijeron, sí, y él no es, yo no le veo culpa alguna, ¿no? Como dijeron aquí, básicamente, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión veo en este hombre, pero eso era lo que menos le importaba a Pablo. Pablo lo que realmente quería como buen predicador del Evangelio era que hubieran recibido a Cristo como tal, ¿no? Se hubieran arrepentido, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente no vemos, por ejemplo, en las iglesias, a ustedes puede haber pasado que al igual que Agripa y Berenice, después de escuchar una buena prédica, después de ser confrontados, uno esperaría que realmente, pues hoy en día ya no lo hacemos como antes, que uno diría, bueno, pasen adelante los que quieran recibir al Señor, digamos, no es una práctica ahorita que ya uno la haga mucho, sino que uno prefiere que la gente ahí en su lugar donde está, pues de corazón, pues hagan la oración como tal. Pero ¿cuánta gente no habrá como Agripa y Berenice después de escuchar una buena prédica o la locura de la predicación como tal, al final se paran y se van y bueno, fue un culto más como tal, ¿no? Por poco, casi, estuvo en a punto como tal. Eh, Gandhi tiene unas frases buenas que no son bíblicas, pero que son muy reales. Acuerda que la más famosa frase de Gandhi es que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado, ¿no? Eso no es bíblico ni tampoco tiene ningún respaldo. Pero también hay una frase de Gandhi que dice, me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Esa frase es de Gandhi y no deja de estar muy alejada de la realidad por el cristianismo que vemos hoy en día, ¿no? Hoy en día vemos un cristianismo muy mediocre, ¿no? Con poco fundamento como tal, ¿no? Entonces, un buen termómetro para saber realmente qué tipo de cristianismo estamos llevando es cómo te trata el mundo hoy en día, ¿no? Juan 15:19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, ¿qué tanto estamos nosotros encajando en este sistema anticristiano? O sea, este sistema anticristiano nos sentimos cómodos, nos ama, digamos, el mundo como tal o nos aborrece, ¿no?
Ahora, ellos eran pastor, pero yo convivo con gente que no es cristiana, pero no es que me aborrezca, ¿no? Entonces, pero yo no estoy diciendo ese tipo de aborrecimiento en que se exprese ya en un rechazo como tal, sino en la gente en la que uno se relaciona íntimamente, ¿no? O sea, cómo estamos conviviendo ahí, ¿no? O sea, estamos en el mundo, ¿no? Acuerda que el Señor también dijo, no te pido que los quites del mundo porque es una realidad que tenemos que seguir. Además, si nosotros no nos relacionáramos a ese nivel, entonces, ¿qué esperanza hay para el que no es para el impío, ah? O sea, nosotros tenemos una labor como iglesia y parte de esa labor es que tenemos que estar ahí en el mundo, ¿no? O sea, como tal, ¿no? Entonces, en Mateo 10, Pastor, sí, pero señora. ahora cuando hablas del cristianismo que no se predica, es porque realmente no tenemos fundamento. Entonces, si no predicamos de ese Cristo es porque no lo conocemos. Entonces, No, ahí puede nos ser que, falta digamos, conocimiento. demos el beneficio de la duda que sí se conoce. Lo que falta es, digamos, démosle, digamos, pensemos en alguien que le entrega su vida al Señor y que ve la mano del Señor y que sabe que hay poder en la palabra, pero digamos, falta como el dejar de retener eso en uno y pasar a decir, bueno, acuérdate que Pablo, el éxito de Pablo, digámoslo así, o lo que lo sustentaba eran varias cosas, ¿no? Primero, obviamente que él sabía del que había poder en el evangelio, eso lo tenía claro él, pero también él sabía que él era deudor, o sea, que lo que él había recibido pues no era de él, o sea, que somos mayordomos y como tal lo que tenemos no es nuestro, es lo que tenemos que administrar y parte de esa administración es darlo a los demás también, distribuir como tal, ¿no? Entonces, eso tal vez es lo que hace falta. Sí hay casos de los que dice Milena, obviamente que hay gente que no se prepara y simplemente le entrega su vida al Señor y deja de pecar y ya, ¿no? O sea, pero no se trata de eso. Por eso es que acuerden los dos pilares, ¿no? Que nadie se pierda y que la gente vaya al conocimiento. O sea, los dos tienen que ir de la mano. Hay mucha gente que queda aquí nada más y no trascienden a este, ¿no? Entonces, si uno no se prepara, si uno no se capacita, pues uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, hay un cristianismo que no se predica, o sea, que tristemente se ha dejado de predicar en las iglesias, que fue precisamente el que Pablo le presentó a Félix y a Drusila, ¿no? Como tal, que hablaba de la justicia y el dominio propio. Eso está en Mateo 10:34 cuando dice que Jesús causa división, cuando él vino, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese cristianismo que no se predica? Bueno, en el versículo 34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, pues no he venido para traer paz, sino traer espada. Primero, obviamente que el hecho de ser cristianos va a traer para nosotros oposición, es una realidad, ¿no? O sea, no podemos venderle a la gente de que va a ser un lecho de rosas como tal, vamos a tener aflicción, el mismo Señor dijo, yo no vine a traer paz, sino a traer espada, ¿no? Y cualquiera podría decir, pero ¿por qué espada si él es el príncipe de paz? O sea, entonces hay que saber que el Señor digamos, al entorno nuestro como tal hay conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un sistema que es gobernado por Satanás. Entonces nosotros estamos viviendo en un sistema que es gobernado por Satanás y entonces el conflicto está asegurado, ¿no? Entonces, cuando él dice que vino a traer, no vino a traer paz y no espada, es pensando hacia afuera, ¿no? ¿A dónde fue que él vino a traer paz? Porque si es príncipe de paz, vino a traer paz ¿a dónde? A nuestros corazones, ¿no? Una paz interior, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. Amén. Porque ¿cuál es el concepto de paz que le da uno al mundo? Que estamos en paz en la medida en que no hayan conflictos, de que estemos besito, besito todos aquí, no, pero eso no es una realidad con el caso del Señor. Donde Él llega, si hay división, hijos contra padres, hermanos contra hermanas, nueras contra suegras, etcétera, ¿no? Pero eso es afuera. Pero adentro de nosotros sí vino a traer paz, ¿no? O sea, que nosotros tengamos paz, básicamente, ¿no? Ok. Bueno, después en el versículo 35-36 dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces, eso es algo que hay que tener presente también, que el cristianismo, muchas veces dentro del cristianismo, el campo de batalla va a ser nuestra propia casa, ¿no? El enemigo lo tenemos más cerca de lo que pensamos, ¿no? Muchas veces la gente que nos rodea, y peor aún, lo tenemos adentro de nosotros como tal, ¿no? Básicamente. Entonces, no puede uno vender un cristianismo
muy bonito de básicamente de reciba la unción y haga eso. Ahora ustedes dirán, pastor, pero eso no es verdad, la unción no es algo bíblico. Sí, pero sabemos que es muy imitado y que el cristianismo no puede girar solamente en torno a ese tipo de cosas. Una cosa sin hacer la otra. La gente hay que tener claro que realmente esto es una guerra y como tal guerra hay que pelearla y hay que tener armas y hay que identificar al enemigo y todo lo que ustedes conocen, ¿no? Pero eso no se predica. Eso no se predica, lo que se predica básicamente es solamente eso de las bendiciones, la unción, el reposo, sintamos la presencia del Señor, hablen lengua y todo lo que ustedes ya conocen. Versículo 38 y 39 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Básicamente, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa mía la hallará, ¿no? Entonces, básicamente el cristianismo es una vida de constante sacrificio como tal. Pero no estamos hablando de sacrificios físicos, ¿no? No es eso de que viera pastor qué sacrificio estoy haciendo por estar aquí en el discipulado, porque podría estar viendo el noticiero, es que yo soy muy sacrificado. ¿Entiende? Por ejemplo, cuando la gente va un domingo al culto y que llega, a pesar de estar tan cansado, mira, yo he conocido gente que sale a las 6 de la mañana de trabajar y van al culto y en ningún momento mencionan nada de que están cansados como tal, ¿me entiende? Porque no se trata de ese tipo de sacrificios como tal, se trata de ya un sacrificio más trascendental, como que es un sacrificio interno, ¿no? El despojarse, el negarse a uno mismo y tomar la cruz del Señor, estar dispuesto a cargar su causa como tal, que ya no seamos lo que nosotros queremos, sino lo que el Señor quiere, ¿no? O sea, y que se haga realidad en nosotros aquello de que ya no vivimos y no es Cristo el que vive en nosotros, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que ya ustedes saben de que no todos somos hijos de Dios. Ah, bueno, porque nos dio la potestad, el privilegio de ser hijos de Dios. Entonces, miren lo que es un privilegio, porque todos hemos leído este versículo, más los que recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Potestad, si usted busca la palabra potestad, es lo mismo, es como tener un privilegio, ¿no? Entonces, y un privilegio es una ventaja exclusiva. Entonces, mire, cuando recibimos la potestad o el privilegio de ser hijos de Dios, un privilegio es una ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. Puede identificarse con el antiguo concepto de un honor, ¿no? Cuando uno recibe un privilegio, básicamente uno está recibiendo un tratamiento particular, ¿no? O es un honor que uno recibe. Generalmente, yo no sé, los que hemos estado aquí, si alguna vez han recibido un privilegio o algo. Yo me imagino que sí, ¿no? Ya sea en el trabajo, en el estudio o algo, que a uno le dan un privilegio, o le dan una potestad o un honor o un premio o lo condecoran o algo. Yo creo que lo mínimo que uno podría hacer es responder al que te está dando el privilegio, responder en la mejor manera, dando lo mejor de uno, ¿no? Es como cuando en la empresa a uno le dan un certificado o algo por ser un buen empleado. Entonces, lo mínimo que uno podría hacer es seguir dando más todavía y ser cada día mejor, ¿no? Entonces, en agradecimiento, ¿no? Básicamente, pero el Señor vino, obviamente, ofreciendo ese privilegio de hacernos parte de la familia de Dios y más bien la gente lo rechazó, ¿no? Y lo sigue rechazando hoy en día, ¿no? Porque eso no es algo que haya pasado ya, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta del día siempre es, hablando de esto de los casi cristianos, qué tan radicales somos o no, si somos o no somos hijos de Dios, recuerde, hay muchas señales, la Biblia está llena de señales que nos lo pueden nos pueden confirmar o no. Eso es como las señales que no son compatibles con la vida que alguna vez lo hemos visto. Algunas rápidamente, los hijos de Dios guardan los mandamientos de Dios, como dice 1 Juan 5:2. Los hijos de Dios no practican pecado, 1 Juan 3:9. Estamos hablando de pecados de muerte, ¿no? Son guiados por el Espíritu de Dios, como Romanos 8:14. Son pacificadores. ¿Pacificadores en qué sentido? Nosotros estamos llamados a llevar en amistad a la gente que esté enemistada con Dios, ¿no? Porque hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Los hijos de Dios aman a sus enemigos, como dice Mateo 5, allá hablando de que amemos a nuestros enemigos. El que ama no hace daño, no quiere decir besito, besito. Los hijos de Dios se parecen a su padre, obviamente. 1 Juan 3, 1, 2, básicamente nosotros, dice, sean imitadores de lo bueno, como buenos hijos de Dios, ¿no? Entonces, pero bueno, cada uno decide cómo vivir su cristianismo, si lo quiere vivir por convicción, entendiendo todo lo que hemos visto, o lo quiere vivir por moda, sabiendo que eso es algo pasajero. Pero bueno, Dios no puede ser burlado como tal, ¿no? Y termino con esto, ¿no? Básicamente,
Eh, en Lucas 9:23 era lo que les decía ahorita, que el Señor decía que el que lo quiera seguir, que lo siga, básicamente. Pero decía también, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo, ¿no? Entonces, el verdadero cristiano, pues está dispuesto a morir cada día en lo que es en su carne, ¿no? Porque es un proceso, acuérdense, ¿no? Crucificar la carne y que menguar para que la parte espiritual de nosotros pues sea la que crezca, ¿no? Y que al final ese crecimiento en la parte espiritual nos permita dar los frutos por los cuales vamos a ser conocidos, ¿no? Entonces, si cada uno de nosotros le ha entregado su vida al Señor, y hemos entrado en una verdadera conversión, siendo radicales, es decir, o sea, afianzados, arraigados en Él, pues tenemos que dar frutos, es una realidad, ¿no? Y por eso es que en Lucas 11, 21, 26, que está la historia aquella aquel que saca a sus endemoniados de su casa y limpia su casa, la ordena, pero la deja ahí vacía y que vienen los demonios al ver que la casa sigue vacía, entonces traen a unos peores que él y vuelven y la llenan. Entonces, nosotros tenemos que si bien hemos sacar de nuestra mente tanta cosa que sabemos que no edifica, pero tenemos que sembrar las que sí edifican, ¿no? Entonces, qué importante es eso. Y yo quería, ¿ustedes se acuerdan de esto del armiño? ¿Se acuerdan o no? No, Sí. ¿No, no se acuerdan de la No, historia del pastor. armiño? Alguna vez se las conté. El armiño, le iba a poner bueno, un yo sí video, lo he pero escuchado. sí, sí, esa la hemos comentado varias veces. El armiño, que es ese que ustedes ven ahí, es un animalito que parece una comadreja. Pero ese animalito tiene una característica y es que el pelo es blanco, blanco, blanco. Búsquenlo en internet, el armiño, la enseñanza del armiño. Entonces, este animalito es blanco, 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 blanco y para él el mantener su pelaje blanco es lo más importante para él, ¿no? Y por eso es muy perseguido para quitarle la piel, ¿no? Pobrecito y todo. Entonces, claro, los cazadores ya saben que para este animalito no hay nada peor que ensuciarse. O sea, eso es lo peor para él, ¿no? Entonces, los cazadores tienen una estrategia y es que en las madrigueras, porque ellos se esconden en madrigueras, lo que hacen es tapar la entrada de la madriguera con barro, ¿no? Barro, barro. Entonces, claro, el armiño cuando lo vienen persiguiendo los perros y él llega a su madriguera y ve toda esa entrada embarrada, pues él tiene dos opciones, o se mete por el barro y se ensucia y se salva, o enfrenta a los perros y para defender su pelaje, ¿no? Entonces, este animalito decide más bien morir de mano de los cazadores antes que ensuciar su piel, ¿no? O sea, como quien dice, no es negociable, o sea, yo prefiere morir antes que ensuciarse, ¿no? O sea, que contaminar su pelaje blanco. Eso es una ilustración muy bonita, realmente. ¿Qué tan dispuesto está uno realmente a mantener sus vestiduras blancas y pelear contra todo por defenderlas, ¿no? O sea, esa historia del armiño es muy, muy bonita. Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, dice. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y en 2 de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, lo que decía Pablo, por lo demás, lo que me espera es la corona, ¿no? Entonces, este ejemplo del armiño es clave, o sea, esto de mantener nuestras vestiduras blancas no es así nomás, primero que todo hay que ser radical, o sea, uy, qué animal tan radical, no, es un animal fiel a lo que él es, y si para él sus vestiduras blancas es lo más preciado, pues morirá defendiéndolas, ¿no? Entonces es un animal radical, y ese tipo de ser radical, pues es lo que uno esperaría de un caminar cristiano, ¿no? Pero bueno, por ahí anda el tema, ¿no? No sé si alguien quiere aportar algo más. Yo, pastor, Sí, Leo. es que usted ahora puso un versículo que decía que los valientes arrebatan el reino, pero yo estaba viendo que lo que dice es que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Lo que pasa es que hay varias
versiones, ¿no? Si tú buscas por ejemplo, y es un consejo, ¿no? Hay una aplicación o hay algo en internet que se llama Biblia Paralela. Ustedes ponen un versículo y les sale la misma versión en diferentes Biblias, ¿no? Entonces, algunas versiones dicen los valientes, otros dicen los violentos, ¿no? Pero, o sea, podríamos hacer similitud, ¿no? Porque básicamente, ¿qué es? Cuando habla ahí de que desde la época de Juan, el reino de los cielos siempre ha sufrido ataques, es decir, siempre ha habido gente que lo quiere descalificar y como tal, pero al final, ¿quiénes son los que arrebatan el reino de Dios? Los violentos, o sea, cuando habla de los violentos, porque uno dice, wow, los violentos, no, los que con valentía, los que digamos, con decisión deciden hacer frente a esos ataques como tal, que un sinónimo de violento en otras versiones es valentía, los valientes, ¿no? Porque si hay algo que se necesita para arrebatar el reino de Dios es valentía como tal, decisión, lo mismo que tenía Pablo ahorita que vimos que Pablo obviamente tuvo valentía antes para perseguir a los cristianos y mantuvo esa misma valentía después de que cambió de bando, ¿no? De que ya realmente definió el lado en el que quería pelear y no porque quería pelear por tomar una decisión a la ligera, sino porque ya tuvo convicción y tuvo su encuentro personal con el Señor. Pero sí, Leo, hay versiones que dicen los valientes, hay versiones que dicen los violentos, y entonces podríamos ponerlos como Mm, un sinónimo, ¿no? Pastor, y hay otro versículo que está en Isaías 54, de lo que usted dijo, digamos, de las personas que le hacen cosas a los hijos de Dios. Ujú. Dice, si alguno contra ti conspirare, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. Y después más adelantico dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. Sí, hay varios versículos, ¿no? Y por ejemplo, lo que hablamos, cuando hemos hablado de las guerras, que dice que Jehová peleará contra mis enemigos. ¿Se han leído ese? Pero ahí lo importante es que uno sepa en qué que uno se asegure que uno está, que, sí, que uno está en el bando del Señor, ¿no? Porque obviamente el Señor va a pelear contra mis enemigos en la medida en que yo sea amigo del Señor. Pero si yo soy enemigo del Señor, el Señor no va a pelear contra mis enemigos, va a pelear contra mí, que es peor todavía, ¿no? Entonces sí, por ahí andan. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado, ¿no? Alguien que quiera orar, que no Y hayamos... pastor, usted me dijo a mí, ¿verdad? Que la hiciera. Eso, Mari. Sí, ya que Vamos, Mari. Bueno, Dios, hay muchas cosas por qué tenemos que darte gracias por este día, desde que nos levantamos, el poder respirar, el poder consumir nuestros alimentos, el medio económico de cada una de las familias que estamos aquí representadas. Quiero que bendigas a cada uno de los niños y la bendición muy especial para Mile y para el pastor. Gracias por este grupo, por esta enseñanza y bendícenos, acompaña también a Pau que mañana va de viaje y bendice a mis hijos y muchas gracias, Señor, y que podamos descansar esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. 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 Muchas Amén. gracias.